Gloria a Dios por los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién sabía eso? Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Y le damos gracias a Él, hermanos, porque Él es quien nos da la vida. Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Él nos ha llenado de su Santo Espíritu para que le sirvamos. Para que le busquemos. Así como se supone que lo hubiésemos buscado desde un principio. El Señor quiere que le busquemos. El Señor quiere que le sirvamos. Y el Señor quiere que utilicemos lo que Él nos ha dado para darle forma, para que nos sirva. Para que nos sirva. Porque Dios le dio desde un principio al hombre dominio sobre su creación. Y esto es importante que lo sepamos, hermanos, porque no es lo mismo usar para formar que formar para usar. El Señor ha provisto todo. Y nos bendice diciendo que debemos de someter, juzgar la tierra, sojuzgarla, dominarla. Es la palabra que el Señor utiliza en su palabra, que debemos dominar la tierra con su palabra, con su espíritu. Es importante, hermano, que entendamos que todos estamos aquí para dominar, pero los que prevalecen son los que dominan a través del Espíritu de Dios, a través de su palabra. En Génesis capítulo 1, versículo 28, nuestro Señor aquí nos dice que creó todo para que nos sirva. Dice Génesis 1, 28, dice, y los bendijo Dios. ¿Qué quiere decir bendecir? Es decir bien. Dios dijo buenas cosas al hombre. Y les dice, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Y sojuzgadla. Sométanla, domínenla. La palabra hebrea, ¿verdad? Kabash. Significa reducir a esclavitud. Esta palabra significa reducir a esclavitud, o sea, que nos sirva, ¿verdad? Porque la esclavitud es estar bajo dominio. Claro, ahora con esto ya uno tiene que tener hasta cuidado cómo uno dice las palabras, porque casi la mayoría de la gente malinterpretan lo que uno quiere decir, ¿no? Y Dios dio un listado de las cosas que podemos esclavizar. Por ejemplo, o que nos puede servir. Vamos a ponerlo de esa manera para que me entiendan un poco mejor. Por ejemplo, Dios le dio un árbol. Dios puso árboles. Y el Señor puso a Adán en la tierra. Y le dice a Adán, aquí está, de todo árbol puedes comer. O sea, todo árbol va a servirte para que tú lo formes como lo que tú quieras de acuerdo a tus necesidades. Y cuando Adán estuvo 10 horas parado, pues cogió una piedra filosa que le sirvió para cortar el árbol, y del árbol sacó una silla para que le sirviera de asiento. ¿Quién me está entendiendo? O sea que Dios hizo la creación para que todo se sujetara a lo que nosotros necesitamos. En lo físico, estoy hablando de lo físico.
Dios le dio dominio al hombre sobre todo menos del hombre. El hombre no puede dominar al hombre. Eso fueron cosas, ¿verdad?, que vinieron después. Por la maldad del hombre, ¿verdad? Porque el hombre quiso tomar ventaja del dominio que Dios le dio a los hombres. Entonces Adán sujetó aquel árbol para hacer una silla, para hacer un techo de una casa, para hacer un bote, para hacer una cuchara, ¿verdad? Porque son cosas que Dios ha puesto en la tierra para que nos sirva, para que sean útiles. Por eso es que se le llaman utensilios, porque son cosas que podemos utilizar, que nos sirven para comer, para vivir. El aire es útil, es para nosotros. Los ángeles no necesitan oxígeno. ¿El oxígeno para quién es? No es para Dios. Es para nosotros poder vivir. ¿El agua para quién es? El agua no es para Dios. El agua es para nosotros poder vivir. ¿Cierto o no es cierto? Cuando usted sujeta un cuchillo, el cuchillo está bajo su dominio porque usted tiene el cuchillo en su mano. Y el cuchillo está bajo su dominio. Y usted puede utilizar ese cuchillo para cortar una carne, tanto como para enterrárselo en el cuerpo a otra persona o para enterrárselo usted mismo. Porque a veces cuando no entendemos los propósitos, nosotros mismos nos hacemos daño. Cuando usted sujeta una fruta, la fruta está bajo su dominio. Usted decide, me como la fruta y dejo la semilla y la siembro para que dé más frutos, o se come la semilla con la fruta completa, o deja la fruta que se pierda. Pero la fruta no es para la fruta. La fruta es un utensilio. Es para servir al hombre. Cuando usted sujeta un pez, tiene un pez en la mano, quiere decir que el pez está bajo su dominio. Usted o lo puede soltar al mar otra vez, nuevamente, o lo puede meter en el sartén, que qué bueno es, ¿verdad? Un buen chillito ahí, frito, peladito, con un poquito de limoncito por encima. Ave María, me dio hasta hambre me dio. Pero el punto es que tenemos dominio sobre el pez, sobre la fruta. Usted decide hacer con aquello que usted tiene a la mano lo que su pensamiento, su sentimiento y su emoción le dicen. Dios creó todo para que el hombre y la mujer dominaran. Todo. Y esto incluye el dominar, sujetar nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Dios creó todo para que el hombre y la mujer lo dominaran. Vuelvo y repito. No solamente los árboles, la fruta, el pez, el cuchillo. Esto va más profundo todavía. Dios nos creó para que también dominemos, sujetemos nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Así que ¿quién le ha pasado aquí a gente que dice que han perdido el control de su emoción y se refleja en cosas, ¿verdad? Se refleja
en el pecado, ¿verdad? Se refleja en lo que nosotros hacemos. Esta es la diferencia de iniquidad, que vive adentro, dentro, y el pecado es la expresión de lo que había adentro. Cuando usted se molesta, no es que usted se molesta porque su carne quiere molestarse. Cuando usted se molesta es porque la mayoría de las veces pierde control de sus pensamientos, sentimientos y emociones. Y se deja llevar. David le hizo la pregunta a Dios en el Salmo 8, del versículo 4 al 6, y le pregunta a Dios: Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Caso cerrado. Dios nos puso aquí en la tierra para señorear, y todo, incluyendo aquel árbol de la ciencia, del bien y del mal, del conocimiento, aquel árbol donde se encontraba la muerte, Dios lo puso debajo de los pies del hombre. Lo sometió a esclavitud. Los sentimientos, pensamientos y emociones son seguidores de circunstancias. Pensamientos, sentimientos y emociones son seguidores de circunstancias. Cuando hay derrota en la vida, llegan pensamientos, sentimientos y emociones de derrota. Por ejemplo, si usted está en deuda financiera, por decirle un ejemplo, y usted realmente quiere, porque hay gente que no le importa, ¿verdad? O sea, olvídate que hay gente por ahí que dice que la última la paga el diablo. Sí, el diablo se la va a gozar cuando usted esté allá con él. Yo no quiero estar con él. Porque quiere decir que entonces las deudas y los malos pensamientos están dominando sobre nosotros en vez de nosotros dominarlos a ellos, a esos pensamientos. Y usted está en deuda y siente que la deuda lo está dominando a usted. Y de momento llega alguien, le toca la puerta y le da un maletín que paga todas sus deudas. ¿Cómo usted se va a sentir? La circunstancia cambió. Ahora tiene para pagar su deuda. Ahora usted puede estar contento, usted puede estar gozoso, puede levantar la cabeza en alto, decir: estoy libre de deuda. Esto fue lo que hizo Cristo Jesús. Nosotros estábamos en deuda con Dios por la desobediencia, por estar haciendo tantos sacrificios para salir del hoyo, y el Señor nos dice: es que no es por obra. Tu salvación viene cuando tu deuda está paga y ahora yo puedo entrar en ti. Ahora el Señor puede vivir en nosotros por lo que hizo Cristo en la cruz. Y cuando hay derrota, ¿verdad? Lo que pensamos que son derrotas, llegan pensamientos, llegan sentimientos, llegan emociones de derrota, pero con todo y eso, el Señor nos ha concedido dominio sobre esos pensamientos, sentimientos y emociones. Dios nos creó para que tengamos dominio
sobre la creación aquí en la tierra. Y eso no ha cambiado. Dios no miente. La palabra de Dios dura para siempre. Quiere decir que lo que Dios dijo en Génesis capítulo 1 va a seguir igual hasta Apocalipsis. Y tenemos que entender esto, porque esto es lo que nos da el conocimiento de la verdad. Y el que conoce la verdad es libre. Usted puede hacer lo que quiera y nadie se lo impide, ni tan siquiera Dios. Ahora, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y Dios ha puesto dos caminos frente a nosotros: camino de vida y camino de muerte. Y como nosotros tenemos el dominio, Él nos dice: escoge tú. Escoge tú. A Eva le pareció recto comer del fruto que el Señor Dios les dijo que no comieran. Se dejó llevar. ¿Por qué? No fue el diablo ni la serpiente. Ella se dejó llevar por pensamientos, sentimientos y emociones. Lo más irónico de todo es que Satanás los tentó con algo que ya ellos tenían. Ellos eran literalmente, entre comillas, por decirlo, eran los dioses de esta tierra. Porque Dios creó todo para que les sirviera a ellos. A imagen y semejanza de Dios los creó Dios. Y ellos fueron tentados con cosas que ya ellos tenían. Pasa que no se dieron cuenta. Hay veces que nosotros también, hermanos, somos tentados con cosas que pensamos que no tenemos, pero sí las tenemos. Y en vez de nosotros dominar lo que Dios creó para nosotros, domina nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Y la pregunta de los 64,000 chavitos es: ¿quién domina tu vida? ¿Quién domina tu vida? ¿Son las cosas materiales predominantes en tu vida? O sea, vamos a un trabajo en el cual no queremos estar y nos levantamos forzados. Entonces el trabajo está dominando tu vida, porque no quieres estar allí. Pero tienes que trabajar. Y muchas veces es porque hay deudas. Y como estamos en deudas, tenemos que trabajar. Y a veces hasta trabajamos 2 y 3 trabajos diferentes para poder pagar. Proverbios 22:7 dice que el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Hermano, hemos caído del dominio propio para ser esclavos de deudas, de nuestros pensamientos, de pensamientos que vienen del mundo, de emociones que vienen del mundo, de sentimientos que vienen del mundo. Porque, hermano, todos
El mundo está detrás de tu alma y de tu bolsillo también. Usted enciende la televisión, el YouTube, el Google. Usted enciende las redes sociales y a cada 30 segundos viene alguien a querer venderle, a jugar con sus pensamientos, sus sentimientos y emociones. Piense, hermano, piense. Pensemos en esto, vamos, meditemos en esto. Usted está viendo el juego de fútbol o de pelota o de baloncesto. Usted no va a ver un anuncio que diga, sal de deudas. Piensa correctamente. En Proverbios 22:7 dice que el rico es señor del pobre. No seas un esclavo. Sal de... No, hermano, no hay anuncios así. El anuncio es, Burger King, ven para que coma. Mira los zapatos, los Nike de LeBron, estos son, $300. Todos los anuncios están tratando de meterte las manos en el bolsillo. Todos los anuncios. No hay ni uno que te diga, sal de deudas. Compra tu carro en efectivo. No compres el carro a largo plazo porque vas a ser esclavo de la factura todos los meses. No te va a venir nada de eso, hermano. Porque el mundo está detrás de enseñorearse de ti, de tus pensamientos, de tus emociones y de tus sentimientos. Hermano, la caída del hombre en el principio no fue una caída del cielo. La caída del hombre en el principio fue una caída de dominio. Quédense conmigo que les voy a explicar. Y les voy a volver a repetir esta declaración. La caída del hombre en el principio no fue una caída del cielo. Fue una caída de dominio. El hombre dominaba el estar desnudo sin darse cuenta. Dominaba el miedo sin darse cuenta. Pero cuando comió del árbol, llegaron todos estos sentimientos y llegaron todos estos pensamientos y llegaron todas estas emociones cayeron de dominio. Mire si cayeron tanto del dominio que el primer suceso civil en la Biblia fue por dominar un pensamiento, sentimiento y emoción. Génesis, capítulo 4, se encuentra el primer suceso civil de la sociedad. Génesis capítulo 4, de 3 al 5 dice, y aconteció andando el tiempo, o sea que el tiempo no se detiene, el tiempo sigue corriendo. Andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó, se molestó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea que llegó a su casa y la esposa le dijo, vamos a comer arroz con trompa porque cayó su semblante, ¿verdad? Tan pronto Adán desobedeció al Señor, sus ojos fueron abiertos. Y cuando sus ojos fueron abiertos, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron
hojas para taparse. Sigan conmigo, hermano, no sé, que les voy a explicar todo esto. Hay cosas que no se pueden explicar en una oración corta. Ellos se vieron desnudos, cogieron hojas, las cosieron y se taparon. Taparon su desnudez con hojas. Después el Señor, que se paseaba al aire del hermano, imagínense, yo, hermano, cada vez que leo esto yo me detengo y me pongo a imaginar cómo será cuando estemos en el cielo nuevo y la tierra nueva. Estar al aire del día con Dios reinando por 1000 años. ¡Wow! Es maravilloso, hermano, estar con el Señor. Y Dios se paseaba al aire del día y Adán y Eva se escondieron y dice, Adán, ¿dónde estás? Bueno, ya saben que es lo que le dijeron, nos vimos que estábamos desnudos y esto para aquí y para allá. Y el Señor empezó a interrogarlos y al final Dios los vio y dijo, ¿por qué están tapados con hojas? Yo te dije que cuando comieras de ese árbol que está en el medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, aparte de mí, ibas a morir. Ciertamente morirás. Ciertamente. Y la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Algo tenía que morir. Y Dios ya tenía todo planeado. Y dijo, bueno, pues, ahora yo vengo y cojo y hago el primer sacrificio de vida. Y cogió, me imagino yo, no dice qué fue lo que cogió, si fue un carnerito, un becerrito, y cogió una oveja, hizo el primer sacrificio y cubrió a Adán y a Eva con esas pieles. O sea que las hojas no iban a cubrir el pecado, lo que iba a cubrir el pecado era el cordero, el sacrificio del cordero. Y el primero que le enseña a Adán, ahora, ¿cómo tú vas a poder entrar en mi presencia? Es de esta manera. Con sacrificios de sangre. Ahora podemos entender por qué todos los años el pueblo de Dios hacía sacrificios, hacía todas estas cosas, ¿verdad? Habían muchas cosas más, pero el punto aquí es que no es con hojas, es con sangre. Entonces, vino Caín y Abel, y llegó el tiempo de ellos mostrarle a Dios lo que sus padres le enseñó a ellos a llevar ofrendas a Dios. Ya Adán hizo lo suyo propio, ahora le tocaba dominar la tierra, todo lo que Dios había hecho a Caín y Abel. Caín era agricultor y trajo su ofrenda del fruto de la tierra. Abel era pastor de ovejas y trajo su ofrenda también del fruto de lo que Dios le había dado a Abel. La diferencia está en que Abel trajo una ofrenda agradable a Dios, pero al Señor no le agradó la ofrenda que trajo Caín. Y nosotros tenemos que aprender de Caín. Porque muchas veces pensamos, no, yo quiero ser Abel. Pero realmente no somos Abel. A ver, ¿quién somos? Caín, a través de su ofrenda a Dios, reflejó quién estaba dominando en su vida. ¿Verdad? Caín, sabemos que lo que hizo Caín, Abel, lo cogió y lo machacó. Y Caín se dejó llevar por sus emociones, por otros pensamientos que no vienen de Dios. Se dejó llevar por sus emociones y sus pensamientos, pero, ¿quién le echa la culpa a Caín? Y aquí es que viene el momento de nosotros meditar. Porque déjenme decirle, hermano, Abel la tenía tan fácil. Abel la tenía tan fácil y Caín no la tenía tan fácil. Le voy a explicar por qué.
¿Usted sabe cuánto dura la gestación de las ovejas? ¿Quién sabe? No saben, ¿no? ¿Saben cuánto dura la gestación? Esto es un dato bien importante. La gestación de las ovejas dura 5 meses. O sea que una vez la oveja hembra queda en estado, dura 5 meses para sacar su ovejita. 5 meses. ¿Usted sabe cuánto se toma un árbol de limones dar fruto? Y me río, hermano, porque es que somos así. Me río. Hermano, fíjese. El árbol de limones, cualquier árbol que usted siembre, da su fruto dependiendo de condiciones. O sea, el fruto es condicionado. El fruto de la tierra es condicionado. Hay que saber cuándo sembrar la semilla. Hay que saber cuánta cantidad de agua hay que poner en la semilla. Hay que saber qué tipo de tierra hay que poner en la semilla. Hay que sacarla a la luz. Hay que ponerla en la sombra. Usted no se imagina cuántos inviernos tuvo Caín que tapar el árbol para protegerlo. Para que después en 2 o 3 años diera fruto. Y cuando se lo lleva al Señor, el Señor le dice, no me agrada. ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? Esto es lo que hace meditar en la palabra de Dios. El Espíritu Santo le revela cosas a uno que uno nunca se imaginó. Y nosotros echándole la culpa a Caín. Pero pongámonos, vamos a pensar objetivamente. Vamos a dar un poco de misericordia a este asunto y mirar y pensar por qué Caín hizo esto, por qué se molestó. Bueno, imagínese, usted tiene un árbol de aguacate que dura de 7 a 9 años para que dé un aguacatito. Y usted cuida esa y cuando usted le da a sus hijos le dicen, no me gusta. ¿Cómo usted se va a sentir? Tanto sacrificio que yo he hecho con ese arbolito. ¿Sabes cuántos inviernos y cuántos veranos tuve que estar pendiente a eso? Pero Abel lo que hizo fue, sacó la ovejita, la limpió, la lleva para los pastos, la regresa al otro día, la cuida de los lobos y de los otros. Y más, ellas crecen solas. Es más, ellas le estaban comiendo ellos le estaban comiendo el fruto a Caín. Pero Abel es el bueno. Y Caín es el malo. Y hay que tener cuidado cuando miramos las cosas con esa lupa. Por eso es que yo siempre les digo, tenemos que ir a buscar lo correcto, lo que es recto. Porque el que Dios no desampara es al justo, no es al bueno. Si Dios no desampara al bueno, ¿quién de nosotros es bueno? ¿Quién de nosotros es Abel? ¿Quién de nosotros es Caín? Es lo recto. ¿Cuántas veces nos afanamos para vestir? ¿Cuántas veces nos afanamos, sacrificamos para tener un plato de comida en la mesa? ¿Cuánto tiempo los padres sacrifican? Tiempo de estar con nuestros hijos, con nuestra familia, porque tenemos que ir a trabajar. ¿Cuántas veces tenemos que tomar decisiones entre sacar a la esposa y los hijos afuera, al restaurante, a que no, tengo que ir a trabajar porque hay que pagar la renta, hay que pagar la luz, el agua, las utilidades? ¿Cuántas veces la mujer ha estado ayunando, orando, sacrificando el tiempo con su familia porque tiene que trabajar por su petición? ¿Eso es Abel o Caín?
Dígame, ¿qué culpa tiene Caín? ¿Cuál es la culpa de Caín? Si es así, también nosotros hacemos lo mismo. Porque de manera independiente, nosotros hacemos lo mismo que hizo Caín. Y no nos damos cuenta. Trabajamos toda una vida para que cuando lleguemos a los 62, ¿cuándo es que uno lo retiran? 62, 65 años, nos podamos retirar. En otras palabras, cuando estábamos trabajando, estábamos tirados en el trabajo y ahora que nos vamos a retirar, entonces nos están retirando otra vez. Hasta las palabras nos hablan de lo que Dios nos quiere decir y nosotros no lo entendemos. O sea, usted estaba tirado en el trabajo, lo tenían pisado. Y ahora usted se retira, ahora usted no puede hacer nada porque 62, 65 años, dice la palabra del Señor que 70 y los más robustos 80, ¿cuántos años usted le quedan por disfrutar? Y si no hizo las cosas bien, todavía le toca seguir trabajando más para seguir pagando deuda. Y cuando nos retiramos, ya no servimos ni para ir a la esquina. ¿Por qué? Porque no queremos aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Caín ofreció sacrificio. Caín ofreció su tiempo. Caín tuvo que sacrificar su paciencia, fue paciente. Pero ese fue el problema. El problema fue el sacrificio. Caín ofreció sacrificio, así como aquel fariseo que habla Jesús, del fariseo y el publicano. El fariseo dice, ayuno 2 veces en semana, doy diezmo de todo lo que gano, tengo mi pedacito del cielo, ya está ahí. Sacrificio. Abel no sacrificó la oveja más linda de su rebaño. Abel no sacrificó. Sin embargo, Abel ofreció algo más allá del sacrificio. Abel estaba pidiendo misericordia. Porque la carga del sacrificio es pesada, mas el yugo que trae Cristo Jesús es fácil y ligera su carga. Porque no es carga de sacrificio, es carga de obediencia, de misericordia. Pongámonos a pensar. Cristo vino para traer su reino, ¿verdad? La primera declaración que Él hizo fue arrepiéntanse, transformen su manera de pensar. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, a nosotros. ¿Para qué? Para traer el Espíritu de Dios, para que como en el principio teníamos dominio, ahora volvamos a poder tener esa oportunidad de comenzar de nuevo con Dios, de dominar lo que Dios nos ha dado junto con Él. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es dado, hijo nos es nacido, y el principado sobre su hombro. Esa palabra principado quiere decir el dominio que había en el principio. Principio, quiere decir el dominio que había en el principio. Porque en el principio teníamos al Espíritu de Dios. Luego no, luego el Espíritu de Dios venía, se posaba sobre la persona y luego se iba.
porque todavía no había sido paga el precio de la desobediencia del hombre. Caín se molestó con Dios. Imagínate todo ese sacrificio para no obtener lo que él esperaba. Así nos sentimos muchos. Sacrificamos y vamos y hacemos y sacrificamos el tiempo y nos pelamos las rodillas. Y hermano, no quiero decir, no es que no lo haga. Es que tenemos que aprender lo que es misericordia. Dios le dice a Caín en el versículo 7 de Génesis 4, si bien hicieres, o sea, si aprendieras que lo que quiero es misericordia y no sacrificio, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, o sea, si no quieres, si lo que quieres es seguir haciendo sacrificio, pues el pecado está a la puerta. Con todo esto, tú dominarás. ¿Nos dio Dios dominio o no nos dio dominio? Con todo esto, a ti será su deseo y tú te señorearás de él. En otras palabras, tú tendrás dominio sobre ese pensamiento, ese sentimiento y esa emoción. Y escogerás qué hacer con ello. ¿Harás sacrificio o harás misericordia? Escuchen, hermano, porque muchas veces queremos que digamos que no, queremos pagar ojo con ojo, diente con diente. Y reprendemos, nos gusta reprender, no, que tú no puedes hacer esto. Una cosa es instruir y otra cosa es, hermano, seguir sacrificando vidas. En vez de mostrar la misericordia de Dios, así como Él la tuvo con nosotros, seguimos sacrificando. De hecho, hermano, nosotros todos hemos sacrificado a Cristo. Pero Cristo hizo lo que agrada al Padre, lo que le agrada a Dios. ¿Usted sabe lo que Cristo hizo? Derramó su misericordia para con todos nosotros en la cruz del Calvario. Gracias a su misericordia, tenemos la oportunidad de entender que no es lo que estás sacrificando, no es el sacrificio. Es que así como Cristo tuvo misericordia con nosotros para alcanzarnos, también otros pueden llegar a conocer a Cristo porque reflejamos su carácter. Hacemos lo mismo que Él, tenemos el mismo sentir y es de dar misericordia. Pase lo que pase. Dice Isaías 9:6, ¿verdad? Que el principado está sobre su hombro. Y Mateo 11:28 al 30 nos dice, vengan a mí, nos dice el Señor, todos los que están trabajados y todos aquellos que están sacrificándose para hacer las cosas bien en su casa, para poder pagar, para poder caer bien. Todos aquellos que están agotados por todo ese sacrificio que usted está. Vengan a Cristo, dice el Señor. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar, dice el Señor. Lleva mi yugo. Porque como en Isaías 9:6, el principado estaba, ¿dónde? Sobre su hombro. ¿Dónde se pone el yugo? En el hombro. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que Él derrama misericordia y hallarás descanso para nuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Wow. Usted sabe que ahora mismo usted puede aligerar su carga. Usted puede aligerar su preocupación.
podemos aligerar aquellas cosas que nos pesan tanto, hermanos. Es tanto así que el Señor nos dice que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, todas las cosas pasadas pasaron. O sea, lo que quedó atrás, la carga pasada, déjala atrás. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante todas las cosas van a ser nuevas. Aunque Caín hizo lo que hizo con su hermano, y no lo estoy ni haciendo ni bueno ni malo, el Señor Dios puso señal de protección. Miren a ese hermano, oye, que el Señor protegió a este hombre que sacrificó a su hermano. Que Dios lo protegió, que Dios protege al malo. ¿Cómo es eso? Bueno, Dios puso señal de protección sobre él para que no lo mataran. Porque él dijo, bueno, ya como mi castigo es tan grande, por ahí yo voy a andar y no me importa si alguien me mata. El Señor le dijo, no, yo voy a poner señal porque al que te mate a ti, te 7 veces más malo todavía. Wow, qué protección de parte del Señor. Y Dios, ¿por qué Dios protegiste? ¿Por qué protegiste a Caín, Señor? Siendo tan malo, sacrificó, te llevó cosas que tú no querías que llevara. ¿Por qué? Porque así de esta manera, ni el malo tiene excusa para decir que no cuenta con la misericordia de Dios. Todos tenemos acceso al trono de gracia del Señor para hallar descanso para nuestra alma. Todos. Y en vez de estar quejándonos y señalando a los demás, hermano, ore y muestre la misericordia de Dios. Porque la misericordia es lo que mueve a Dios. La misericordia es lo que agrada a Dios. Por eso, aunque Abel lo tenía más fácil y podía entregar por lo menos el primer año 2 ovejas, después del segundo año quizás podía entregar 4, y así sucesivamente, él no estaba mirando a las ovejas. Él estaba mirando, pidiendo por la misericordia de Dios. ¿Por qué yo sé que Abel le estaba pidiendo misericordia de parte de Dios? Bueno, la sangre de Abel le habló a Dios y estaba pidiendo justicia. Hermanos, todos tenemos acceso al trono de la gracia de Dios, donde la misericordia del Señor es derramada para poder encontrar descanso para nuestras almas. El Señor Dios ha dado a su único Hijo, Cristo Jesús, para proteger a aquellos que le entregan sus vidas en búsqueda de misericordia y así obtener el descanso verdadero. ¿Quién quiere tener el descanso verdadero aquí? Yo quiero tener el descanso verdadero del Señor. Yo quiero tener de la paz que sobrepasa todo entendimiento que nos da en el Señor. Como único nosotros podemos tener el verdadero descanso es cuando rendimos nuestras vidas a Cristo Jesús. Rendir nuestras vidas no como sacrificio, sino en obediencia a su palabra, para andar en las obras que el Señor Dios preparó desde el principio. Padre Celestial, Padre amado, gracias te damos, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Yo te pido, Padre Celestial, si hay alguien en medio de nosotros, mi Dios, que quiera obtener, que quiera tener un encuentro genuino contigo, con tu misericordia, mi Señor, con tu perdón, mi Dios, sé tú escuchando su voz interna.
Sé tú escuchando el corazón. Sé tú atendiendo su ruego cuando te hagan Rey y Señor de sus vidas. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque no hay nada que podamos hacer, solamente confesarte y hacerte nuestro Rey, nuestro Dueño, nuestro Señor. Y así podemos tener descanso para nuestras almas, saber a dónde es que vamos a pasar la eternidad, mi Dios. En cambio, Señor, para amado, hay otro, Señor, que ya hemos entregado y estamos en este caminar llamado vida, Señor. Y hay veces, Señor, para amado, pues, que llega el sentimiento del cansancio, las preguntas del por qué y para qué. Sé tu Padre Celestial, con tu Santo Espíritu, mi Dios, haciéndoles entender, explicándoles, dándole tu conocimiento, que a ti te agrada más la misericordia que el sacrificio. Que son cosas, Señor, que tenemos que aprender, porque tú nos los ordenas. Tú nos dices que andemos y aprendamos lo que es misericordia. Quiero misericordia y no sacrificio. Padre, que nuestras vidas, Señor, sea un reflejo, mi Dios, de lo que tú hiciste. Que así como tú derramaste tu misericordia para con nosotros, mi Señor, también nosotros podamos hacer lo mismo. Que también nosotros, Señor, podamos en misericordia y obediencia, mi Dios, hacer las obras que tú preparaste para nosotros desde el principio, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, Padre amado. Porque como dice Primera de Juan, capítulo 3, 16, dice que en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, derramando misericordia, vida y verdad. Porque eres tú quien vive en nosotros. Ya no vivimos nosotros, mi Dios. Dirígenos a cada uno, Señor. Pon en nuestro corazón tanto el querer como el hacer tu voluntad y tomar ventaja, mi Dios, de la misericordia que tú derramas para con nosotros. Porque esa misericordia, Señor, aunque es para nosotros, no es para nosotros. Es para seguirla desbordándola, Señor, para extenderla a nuestros familiares, a nuestros vecinos, al que está próximo a nosotros. Gracias te damos, mi Dios. En el santo y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios, hemos orado y el pueblo de Dios dice, amén. Saludaos los unos a los otros a los unos, y que la paz del Señor sobreabunde en nuestras vidas. Dios los bendiga.